A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho, su servidor Fausto Razo, jefe de la división de la Universidad Abierta, les damos la más cordial bienvenida a ustedes y también al doctor José Fernández de Ceballos y Torres. Para nosotros es un motivo de especial satisfacción porque, a pesar de ser un maestro joven, cuenta con reconocido prestigio y sobre todo en la materia anticorrupción. Voy a permitirme dar lectura a una síntesis curricular, porque si yo leyera la currícula del doctor, pues la verdad es que nos llevaremos la hora y no se haga la idea, al contrario. Ustedes tengan la posibilidad de verbar ese conocimiento, sobre todo un tema tan actual, que hace poco se emitieron las leyes secundarias y está más por determinarse la titularidad del fiscal anticorrupción. El doctor José Fernández de Ceballos y Torres es egresado de la Escuela Libre de Derecho, máster en práctica jurídica por la Universidad de Salamanca, España, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, doctor europeo por investigación en la Universidad de Trento, en Italia. Respecto al ejercicio profesional, es abogado postulante en el despacho Blancas, Cárdenas y Fernández Ceballos, Sociedad Civil, donde ejerce en las áreas de litigio penal y constitucional, así como en la consultoría en combate a la corrupción, delitos fiscales y cumplimiento normativo en la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo. Respecto al colegio de profesionistas, respecto de órganos colegiados, él es presidente de la Comisión de Transparencia, Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho para el periodo 2016-2017. Entre las publicaciones que él ha elaborado, es autor del libro Blanqueo de Capitales y Principio de Lesividad, así como de diversos artículos especializados en corrupción y blanqueo de capitales. Y también es columnista de la revista Foro Jurídico con el título de La Mira, en la cual trata temas relativos a la corrupción. Respecto del área académica, y es donde les digo que es un maestro de reconocido prestigio, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde imparte las materias de Derecho Procesal Penal y Prevención del Lavado de Dinero. Ha participado como conferenciante en diversos congresos internacionales en México, España, Italia, Colombia, Cuba, en fin, en varios países. Colabora con el grupo de estudios contra la corrupción de la Universidad de Salamanca. Es, en realidad, jóvenes, yo creo que es un buen ejemplo a seguir el que ustedes tengan del doctor José Fernández Ceballos, que a pesar de su joven edad, ya es un especialista en la materia. Es por ello que el doctor Raúl Contreras Bustamante y toda nuestra facultad, preocupado porque ustedes, alumnos de esta división de la Universidad Abierta, cuenten precisamente con ponentes de calidad y de prestigio. Así que, sin duda alguna, yo sé que ustedes van a verbar mucho el conocimiento del doctor Fernández Ceballos. Y si me veo por ejemplo, doctor, yo lo dejo solamente con ellos y en unos minutos más yo vendré para saludar al final de su conferencia. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Antes de empezar, agradezco muchísimo la invitación que me hacen para estar aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM. Agradezco al señor director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, al maestro, al director de la División de Estudios de la Universidad Abierta, al maestro Fausto Razo, muy amablemente la invitación de mi querido amigo Eduardo Martínez Bastida, un maestro que seguramente les dará clase a ustedes y los que ya les está dando clase, que él efectivamente sí es un eminencia en la materia. La invitación de la maestra Gabriela Ancona, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, queridas amigas, queridos amigos, por su bondad al escuchar. Vamos a hablar de los retos del Sistema Nacional Anticorrupción. Para hablar de esta materia, quisiera que estructuráramos esta charla con ustedes de la siguiente forma. Vamos a hablar primero de generalidades sobre la corrupción. Yo quisiera que entendiéramos todos qué es la corrupción, por qué es necesario combatirla.
Porque lo que todos sabemos, aunque todos identificamos a la corrupción, todos identificamos un acto de corrupción, pero se vuelve problemático, ¿no?, conceptualizarla, y si no sabemos qué vamos a combatir, pues está complicado combatirlo, ¿no? Hablemos de estas generalidades sobre la corrupción, hablemos de la categoría jurídica que tiene, que es propiamente lo que nos importa a nosotros. Después aterricemos todo eso en qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, un breve esbozo de las leyes estas secundarias que le dan sentido, que le dan operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción, y posteriormente hablaremos propiamente de qué es lo que le falta a ese Sistema Nacional Anticorrupción. Sé que es extenso el temario que les propongo, pero yo creo que sí lo abarcamos y daré tiempo también para preguntas y respuestas por si tienen alguna duda. Para empezar a hablar de la materia, hay que entender que, pues lo que todos sabemos, que México es un gran país. México es un gran país, no nada más en la extensión territorial. México es un gran país en lo económico, en lo cultural, en lo gastronómico, en los recursos naturales que tiene, en la riqueza, en la capacidad de trabajo que tiene, un Producto Interno Bruto gigantesco. Y cuando contrastamos toda esa grandeza de México con la realidad social en la que vivimos, con esos bienes y servicios públicos que se vuelven escasos o deficientes, en todos los rubros, en todos los ámbitos, piensen en salud, piensen en educación, piensen en acceso a la justicia, a la procuración de justicia, piensen en cualquier servicio público que se vuelve escaso y deficiente, a grado tal de que se llega al punto de 55 millones de personas que viven en la pobreza en México, pues no tienen acceso a ninguno de esos servicios. Toda esa grandeza de México, si la contrastamos con esa realidad que se vive en el país, pues desde luego no existe una correlación, ¿no? Nos tenemos que preguntar cómo se puede hacer tan poco teniendo tanto. Y ese es el gran problema que tenemos en el país, que precisamente por la corrupción México no ocupa ese gran lugar que debería de ocupar, ese primerísimo lugar. Toda esa grandeza de México se ve opacada por la corrupción que por desgracia impera en el país. Como les decía, para poder combatir a la corrupción, entendamos qué es la corrupción, ¿ok? Teniendo ese planteamiento general, todos los problemas de México, todos, piensen el que sea, es producto de la corrupción, necesariamente, pero entendamos qué es la corrupción. Les digo que es necesario entender qué es la corrupción, pues porque recuerden ustedes que desde las declaraciones estas desafortunadas que señalan que la corrupción es un problema cultural, o que el mexicano es corrupto, o que la corrupción está impresa en el ADN del mexicano, pues se vuelve absurdo, ¿no?, llegar a una conceptualización de la corrupción entendiendo que el mexicano es corrupto por naturaleza. Porque si de verdad estuviera impresa, si existiera un gen de la corrupción, pues estar hablando hoy aquí del Sistema Nacional Anticorrupción, o cualquier idea que nos planteemos para combatir a la corrupción sería tan absurdo como criticar que por qué tenemos dos orejas, ¿no? ¿Por qué nacemos con dos brazos? Pues está impreso en el ADN, ¿no? No puede ser esa la concepción, como tampoco puede ser esa concepción que luego se escucha con muchos comentaristas. Luego se escucha con muchos comentaristas cuando hablan, yo creo que sin sentido, ¿no?, de que si en épocas de la conquista no hubieran sido los españoles, que es un pueblo corrupto, sino más bien hubiera sido un país nórdico, no sé, pensemos, noruegos, finlandeses hubieran llegado a colonizar México, México no sería tan corrupto. Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? La corrupción no se hereda. Necesitamos definir y entender que la corrupción es un problema multidisciplinario que va a depender básicamente del sistema en el que se esté inmerso, ¿ok? Un problema multidisciplinario porque trasciende no solo trasciende de lo jurídico. Nosotros ahorita vamos a tratar de analizarlo desde una perspectiva jurídica, pero la corrupción va más allá, implica un análisis económico, un análisis social, un análisis político, un análisis jurídico, por todas las implicaciones que representa, ¿no?, todas las manifestaciones y todas las facetas que tiene. En este sentido, si no es propio del ADN,
si no se trata de que la naturaleza del mexicano es ser corrupto, si no es una cuestión heredada, se lo tenemos, como les digo, lo tenemos que atribuir al sistema en el que estamos inmersos. Llegando al punto, que también quiero que tengamos presente eso, que todos los seres humanos son potencialmente igual de corruptos y todas las sociedades van a ser corruptas en mayor o menor medida, dependiendo del sistema en el que estén inmersos. Tan es así que cuando se calcula la corrupción, hablamos de índices, hablamos de percepciones, hablamos de meros datos que pueden ser representados gráficamente, pero no es una fórmula matemática para calcular la corrupción, porque la corrupción, como les digo, va a ser mayor o menor según el sistema en el que se encuentre. E incluso esos países nórdicos que se señala como que son los menos corruptos, siguen teniendo grados de corrupción. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta porque independientemente del planteamiento que se haga para luchar contra la corrupción, tenemos que llegar al punto de que la corrupción no se va a acabar. La corrupción no se puede erradicar, y no se puede erradicar en cuanto existe libre albedrío. En cuanto se tiene la capacidad de optar por actuar bien o por actuar mal, según ciertas pautas, ciertas medidas morales y éticas que existen en un momento y un lugar determinado, la corrupción no se puede acabar, erradicar por completo, eso es imposible. Pero sí se puede reducir a límites que sean tolerables, a, no sé, a un rango mínimo que permita un desarrollo adecuado de un país. Y eso es lo que se pretende efectivamente al hablar de un sistema nacional anticorrupción. Entonces, ¿qué es la corrupción? Si efectivamente no está impresa en el ADN del mexicano, si no se trata de una cuestión heredada, si no se trata de una cuestión cultural, para poder hablar de corrupción tenemos que hacer referencia a la idea de poder. El poder entendido, como lo entienden tratadistas como Bobbio, Fouché, hay que hablar de ese poder como la facultad, la potestad que se tiene para imponer la voluntad propia en voluntad de terceras personas, de cualquier manera, incluso coactivamente. ¿Okay? Y ese poder, como ustedes saben, pues es uno, y desde las teorías contractualistas que fundamentan los estados, pues por lo menos los occidentales en los que vivimos y estamos inmersos, recuerden ustedes que el ser humano está en un estado de naturaleza, nosotros delegamos ciertas libertades, ciertos derechos a un ente superior, a ese leviatán, a efecto de que garantice nuestra seguridad, nuestra permanencia dentro de una colectividad y permita el desarrollo de nuestras potencialidades, ¿no? Traducir esas potencialidades en actos. Entendiendo que el Estado va a tener un poder, el poder es uno, ¿okay? Que se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial según la forma de Estado a la que se adopte, y asentado aquí en México pues es así, un poder con un titular del Ejecutivo, un cuerpo colegiado que es el Legislativo y un cuerpo colegiado también que sería el Poder Judicial. Pero partiendo de todas estas teorías, ese poder tiene que tender a un bien común. La finalidad del poder solo se puede entender de manera adecuada cuando tiende a desarrollar el interés general, el interés colectivo adecuado a un momento y un lugar determinado. Cuando el poder no tiende a ese bien común, estamos hablando de un ejercicio abusivo del poder. Y eso es lo que vamos a entender como corrupción. El ejercicio abusivo, el ejercicio desviado del poder público, es la corrupción. Por lo menos la corrupción pública, que también es la que nos importa, porque recuerden, y esto se los digo como breviario cultural, y que de todas maneras, si alguien tiene dudas más adelante o quiere profundizar en el tema, contáctenme, luego les doy mis datos. Recuerden que también existe la corrupción privada, ¿ok? La corrupción privada regulada en la Convención de Mérida contra la corrupción, firmada aquí en Mérida en el año de 2003, que en el artículo 21 y 22 regulan el cohecho entre particulares y también una especie de peculado entre particulares, que bueno, sería más o menos una administración fraudulenta. Pero existe la corrupción privada, ¿ok? Tema no explorado aquí en México y que tampoco, y que bueno, por lo mismo no nos obliga, hablando de delitos. Recuerden que tratándose de tratados internacionales sigue la teoría de la publicación,
y mientras no se incorpore esa norma de los tratados internacionales al texto nacional, a los códigos penales, pues no nos va a obligar. Pero la corrupción pública, desde luego, es la más lesiva. Esa sí nos obliga y en todos los sentidos, y tenemos que combatirla. La primera forma para combatir a la corrupción, pues tiene que ser, si estamos inmersos en un Estado de Derecho, pues tiene que ser dentro del orden jurídico. Y para poder hablar de un combate efectivo dentro del orden jurídico, pues recordemos que el Estado va a tener dos vías para sancionar: el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, que comparten los mismos principios de última ratio, de fragmentariedad, de subsidiariedad, de un principio de legalidad, todos esos principios que ustedes ya conocen, pero sobre todo comparten el principio de necesidad o de exclusiva protección de bienes jurídicos. La sanción del Estado solo se va a justificar, solo se va a fundamentar en la medida de que se protejan, de que se tutelen bienes jurídicos. Como ustedes saben, son esos intereses fundamentales para la sociedad en un momento y en un lugar. Ojo con eso, es muy importante acotar el interés fundamental de la sociedad en un momento y en un lugar determinado, y de tal naturaleza y de tal importancia, de tal relevancia para esa sociedad en un momento y en un lugar determinado, que si no se tutelaran esos bienes jurídicos, pues sería imposible la vida en sociedad. ¿Sí? Cuando hablamos de corrupción, y como les decía, si todos los problemas de México son por la corrupción, pues es fácil ir desentrañando una pluralidad, una cantidad inmensa de bienes jurídicos que se ven vulnerados por actos de corrupción. Piensen ustedes en el bien jurídico hacienda pública, el bien jurídico función pública, el bien jurídico administración de justicia, o bienes más individualizados como de libre competencia, una leal competencia. Trascienden en demasía estos bienes jurídicos y causan un daño gigantesco al país. Como les digo, el Estado entonces tiene que hacerle frente ante la vulneración de estos bienes jurídicos con el derecho administrativo sancionador y con el derecho penal. Con el derecho administrativo sancionador se van a sancionar las faltas a la ética, profesionalismo, honestidad, eficacia, eficiencia dentro del servicio público, y con el derecho penal, estando en un principio de legalidad, aquellas conductas señaladas en tipos penales dentro de los códigos penales o leyes especiales. Teniendo muy en cuenta de que estas dos formas de sanción pueden coexistir en el orden jurídico mexicano. Es decir, por el mismo hecho de corrupción se puede sancionar tanto administrativamente como penalmente. Una no excluye a otra, ¿ok? Como si sucede en otros órdenes jurídicos, donde por ese principio de última ratio o incluso el non bis in idem, una vez que sea sancionado administrativamente, no se pudiera sancionar penalmente. En México no existe eso. Desde el texto constitucional se señala que esas responsabilidades, tanto penal como administrativa, coexisten en el orden jurídico mexicano. Pero no podemos quedarnos nada más con eso, ¿no? Evidentemente, lo que les digo, vulnera bienes jurídicos protegidos. Pero ¿por qué hay que castigar a la corrupción? ¿Por qué hay que perseguirla? A muchos de nosotros no nos tocó, se los comento por edades, a otros probablemente sí lo recuerden, pero piensen, hasta por ahí, no sé, finales de los 70s, principios de los 80s, pues muy lamentablemente para México existieron políticos que hablaban en un tono cínico de que vivir fuera del presupuesto era vivir en el error. Se acuñan frases como el que no tranza no avanza. Pues, no sé si han escuchado reminiscencias de que el último año de cualquier gobierno es el año Hidalgo y hay que acabarnos el presupuesto. Una mentalidad en extremo absurda, pero que se entiende propia del sistema. Una mentalidad donde considerar a la corrupción no como un enemigo, sino que en esa época incluso se entiende a la corrupción
vamos a llegar a eso. Todo es derivado de la perpetuación de un partido como el PRI durante 70 años, que crea todo un sistema donde se vuelve una agencia de colocaciones, donde ahora mi amigo está acá, ahora va para allá, ahora regresa, y cuando se perpetúa en el poder, y pues hay que recurrir al refranero popular, si dinero y poder corrompen, dinero y poder corrompen absolutamente. Y recuerden ustedes que en ese momento el presidencialismo es bestial, o sea, es absoluto, es un sistema totalitario completamente. O sea, hasta hay frases de que qué horas son las que usted diga, señor presidente, ¿no? O sea, así es como opera México en esas épocas. Y México, teniendo ese sistema, piensen ustedes que el funcionario público, para que se entiende que como el Estado no puede asignar tanto presupuesto a un servidor público, y ese servidor público necesita satisfacer diversos gastos, diverso nivel de vida, pues que cobre una mordida. Eso va a servir como un lubricante dentro de esa burocracia, dentro de ese aparato estatal, pues para que el servidor público se ponga las pilas, actúe y llegue a buen término eso que debiera de hacer de manera gratuita. Por otro lado, el Estado no invierte, no gasta más en pagar sobresueldos a ese servidor público, y ese dinero lo pueden destinar para cualquier otra cosa, para crear empleos, infraestructura, bla, bla, bla. Pero eso se vuelve una trampa. O sea, esa mentalidad absurda, afortunadamente, se ha cambiado. Y les digo, todo eso es como que un parteaguas ahí a partir de los 70s, se materializó, se concretó aquí en México desde Miguel de la Madrid por presiones internacionales, cuando Miguel de la Madrid habla de la renovación moral de la sociedad, que pues nada más era de dicho, ¿no? De vientos para afuera. Y a partir de eso empiezan diversos programas de combate a la corrupción que no llegaron a ningún término, ¿no? De hecho, ningún programa de combate a la corrupción siquiera se ha sentado o ha llegado a una situación concreta hasta el día de hoy, ¿no? Con este Sistema Nacional Anticorrupción, que pues, esperemos que funcione. Les digo, se ha cambiado esa mentalidad de cómo se entiende, de cómo se concibe a la corrupción, precisamente por los daños que causa, porque es un espejismo. No se trata de que el Estado puede invertir en otra cosa, no, se vuelve pues, un entramado tan complejo, un laberinto donde todo tipo de dependencias van a crearse ellos mismos diversas problemáticas que tienen que sustituir, que tienen que solventar, y para eso van a pedir dinero. O sea, el propio sistema genera esa corrupción, y esa corrupción va a generar más corrupción, porque el ciudadano, al verse desprotegido, va a tener que actuar sí o sí dentro de ese entramado de corrupción, porque al ciudadano de a pie, a nosotros, no nos va a interesar todo este razonamiento de que si el Estado va a invertir en infraestructura, bienes y servicios, bla, bla, bla. El ciudadano de a pie lo que queremos es satisfacer en un momento una necesidad que el Estado nos debiera de asegurar de manera eficiente y de manera gratuita. Piensen ustedes en la procuración de justicia, piensen ustedes en cualquier servicio público, salud, educación, y que se traducen además en derechos fundamentales que va vulnerando todos esos actos de corrupción. Les digo, se cambia esta mentalidad porque en concreto son tres los sectores donde la corrupción daña a cualquier Estado. En primer lugar, el orden jurídico. Como les decía, las conductas, los hechos de corrupción constituyen faltas, constituyen delitos. El Estado tiene que intervenir. El Estado, en esa potestad sancionadora que tiene que hacer cumplir el orden jurídico, y de ahí parte cualquier fundamentación para la intervención del Estado en la esfera jurídica de los particulares, sancionando con penas, con multas, con inhabilitaciones, con lo que tenga que sancionar estos actos de corrupción. En segundo lugar, efectos lesivos de la corrupción, pues desde luego dentro de la política, entendiéndola como las cosas concernientes a esa res pública, esa cuestión pública, todo aquello que tenga que ver en el manejo, control, permanencia y ejercicio del poder. Si estamos hablando de que la corrupción es el ejercicio abusivo del poder público, pues necesariamente un acto de corrupción trasciende a la política. ¿A la política cómo? Asentándola en que esos actos de corrupción, como lo vemos día a día, vulneran y afectan esos valores libertarios de la democracia, generan desconfianza con las autoridades, generan vacíos de poder, generan ingobernabilidad, como lo vemos día a día en este pobre México, ¿no? en el que estamos viviendo. Y el tercer efecto lesivo de la corrupción, y por lo cual es muy importante combatirla,
yo creo que es el que más nos daña a todos y el que más lo resentimos. Es el efecto perjudicial, el efecto dañino que tiene la corrupción en la economía. Y vean ustedes, los datos son alarmantes. Transparencia Mexicana nos habla de que la corrupción representa 740,000 millones de pesos en un año en México. Nada más para que nos demos una idea de la magnitud de esta cifra, 740,000 millones de pesos impacta en 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de México. 740,000 millones de pesos es cerca del doble de lo que se asigna a salud y a educación. Bueno, no solo eso, o sea, 740,000 millones de pesos, pues se vuelve dinero sucio que el corrupto va a tener que lavar. Entonces, se crea una relación de interdependencia entre lavado de dinero y corrupción, porque lo que les digo, el corrupto, para poder disfrutar del producto de sus actos ilícitos, va a tener que llevar por todo ese proceso de lavado de dinero, que ya conocen ustedes, de colocación, transformación, integración, para poder disfrutar del dinero sucio. Y asimismo, quien lava dinero va a necesitar de los cauces corruptos para poder llevar a buen fin su labor de dotar de apariencia de legalidad ese dinero obtenido por medios ilícitos. Entonces, se llega al punto de que por la lesividad económica del lavado de dinero, la corrupción, la lesividad económica del lavado de dinero sumada a la lesividad económica de la corrupción, se vuelve una espiral que por desgracia tiene que ser. Son dos figuras delictivas en extremo graves, en extremo lesivas, precisamente por esos bienes jurídicos que afectan tanto colectivos como los que les señalaba, como esos bienes jurídicos individuales que se traducen en concreto en la libre competencia, en esa competencia leal que debe de existir para que podamos operar dentro de un mercado, por lo menos competitivamente. Y creando, les digo, una espiral de corrupción, lavado de dinero, que afecta en extremo a la economía mexicana. Pero estos datos todavía van más allá. Si Transparencia Mexicana hace ese análisis global de la corrupción en México, representándola en 740,000 millones de pesos, también Transparencia Mexicana hace un estudio donde señala que, por desgracia, las familias más desfavorecidas en México son las que más gastan en corrupción. Cuando hablo de las familias más desfavorecidas en México, hablo de estas personas que, por desgracia, tienen que subsistir con un salario mínimo diario, y estas donde diversos secretarios han dicho la soberana estupidez de que con un salario mínimo se puede vivir dignamente y satisfaciendo cualquier necesidad. Transparencia Mexicana señala que el 30% de ese salario mínimo se destina para actos de corrupción. Pero lo más grave es que ese 30% es para actos de corrupción, es para pagar bienes y servicios públicos que el Estado debiera de garantizar, asegurar y satisfacer de una manera eficiente y de calidad y gratuitamente, ¿ok? Gratuitamente, porque al final de cuentas estamos pagando impuestos por esos bienes y servicios, porque todos pagamos impuestos, incluso el informal, ¿ok? Incluso el que no está dado de alta en Hacienda, por lo menos un impuesto indirecto como el IVA, no nos escapamos nadie. El impuesto al consumo, todos cuando van a la tienda sabemos, lo pagamos, ¿ok? Y si todos pagamos impuestos, pues el Estado, con esa recaudación que hace, es precisamente para asegurar esos bienes y servicios. Pero si hablamos de que una familia de esas, de las más desfavorecidas, que con un salario mínimo tienen que destinar el 30% para pagar bienes y servicios públicos, como la educación, porque está el director de la escuela tal que le pide pues una lana al padre de familia para que el chamaquito pueda entrar a clases, o bienes y servicios públicos como la recolección de basura, que se llega al punto donde algunos camioneros de la basura, pues si no me das una lana no la recojo, no paso por aquí, ¿no? Lo que les digo, o sea, se llega a un enredo gigantesco, un marasmo donde la corrupción, por desgracia, impera en todo tipo de bienes y servicios. Transparencia Mexicana, les digo, hace un análisis de estos
servicios públicos que debiera de ser gratuitos, al momento proporcionarlos el Estado, y en todos, en mayor o menor medida, hay corrupción, y así señalan, y les digo de manera enunciativa, piensen en eso, ¿no? En el acceso a la educación, el presentar una denuncia ante el Ministerio Público, la Procuración de Justicia, la Administración de Justicia, y si eso vamos a más, la asignación de obra pública, el desarrollo de esa obra pública, la salud, todo, absolutamente todo, permea la corrupción en México. A grado tal que ahora Transparencia Internacional califica a México con el lugar 103, analizando a 175 países. Es decir, México es de los países más corruptos del mundo. Nos da una calificación reprobatoria de 3.5 sobre 10. Y bueno, y para seguir con la vergüenza internacional, la OCDE nos califica como el país más corrupto de toda la región. Son temas en extremo graves y de verdad de vergüenza nacional. Yo les digo, teniendo claro que todos los problemas de México son producto de la corrupción. Dentro de estos factores que favorecen a la corrupción, pues yo los distingo dentro de factores generales y factores específicos. Dentro de estos factores generales que favorecen a la corrupción, tengan en cuenta que la inmensa tramitología que existe para asegurarse cualquier bien o servicio, el retardo en los servicios públicos. Piensen ustedes en la Procuración de Justicia. Ustedes saben que por mandato constitucional la justicia tiene que ser pronta, completa e imparcial. Una justicia que no es pronta no es justicia. Entonces, si yo, para asegurarme una justicia, un acceso a la justicia, dice el ciudadano de a pie, dijo, de aquí a 5 años a que se resuelva en definitiva mi juicio, pues mejor busco un canal alterno donde yo pueda asegurarme eso que el Estado no me está garantizando. La opacidad de la gestión, también como un factor general que favorece la corrupción, cosas que se pretenden cambiar ahorita con ese Sistema Nacional Anticorrupción, que ya llegaremos a ello, y la falta de rendición de cuentas, también que se pretende cambiar con ese Sistema Nacional Anticorrupción. Teniendo muy en cuenta, e insisto, el ciudadano mexicano es corrupto no por naturaleza, sino porque el sistema en el que estamos inmersos es corrupto. Está corrompido completamente, véanlo en instituciones, en servicios públicos, en personajes públicos, en manejo del gasto, en educación, hasta en el deporte vemos que está corrompido. Nada más hay que ver lo que sucedió hace poco en las Olimpiadas y créanme que me choca hacerme publicidad, pero les recomiendo un artículo que escribí en la revista Foro Jurídico de este mes. Les resumo, en resumidas cuentas. ¿Saben cuánto se le asigna a la CONADE anualmente dentro del presupuesto? 2.800 millones de pesos. Datos del INAI, ¿ok? El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información nos dice que se le asignó a la CONADE para el ejercicio fiscal 2016, 2.800 millones de pesos. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo se puede hacer tan poco con tanto? Es indignante ver a nuestros atletas votando para poder llegar a las Olimpiadas. Unos que no tenían uniformes, otros que no alcanzaron habitación, otros que no les llegaron los palos del golf, otro que no tenía esto, no tenían médicos, no tenían entrenadores, no tenían nada. Con 2.800 millones de pesos. De verdad, a mí no me vale que me digan es que no es problema de la CONADE, es problema de las confederaciones, es que se pelearon con la CONADE, es que por eso sancionaron y es que por eso no mandaron a tales y no hicieron tales. Es que precisamente es el reflejo de una mala gestión y es precisamente donde sigue imperando en México que puestos que son claves, puestos que son directivos, van a ser para los amigos, para los cuates, independientemente de la capacidad que tenga una persona para desempeñar ese puesto. Todas las instituciones de nuestro país, por desgracia, se ven afectadas en la corrupción y ahí tenemos el reflejo de eso. Ahora bien, dentro de factores específicos que favorecen a la corrupción, hay que tomar en cuenta pues, tanto los factores sociales como los factores individuales. Factores sociales me refiero a estas condiciones objetivas de las cuales el ciudadano no se puede escapar. ¿Okay? Factores objetivos como una pluralidad excesiva de leyes,
recuerden ustedes esa frase de Tácito, de cónsul en Roma, que nos habla de que es una república plurime legis, es decir, la peor de las repúblicas es la que tiene una pluralidad de leyes, una cantidad de leyes gigantesca, porque entonces, si estamos a un orden jurídico, hay veces que unas se contraponen con otras, llegando al punto de resoluciones contradictorias y precisamente generan toda esa tramitología, esa inmensa burocracia, donde ya no importa qué es lo que está protegiendo la norma, sino lo que importa es que el ciudadano no llevó el formato tal a la ventanilla única y pues, por lo tanto tiene que esperarse otros 3 meses para que le den cita, ¿no? A eso me refiero con la pluralidad de leyes. Dentro de estos factores también individuales, dentro de estos factores sociales, perdón, una administración de justicia viciada y, por desgracia, una desigualdad socioeconómica que se vuelve insultante en México. Y se vuelve insultante porque cuando el mensaje es muy claro, cuando vemos personajes públicos que quedan impunes por sus conductas y que viven por todo lujo y para ellos la vida es una fiesta, tenemos poblaciones donde, pues, lo que les digo, o sea, hablamos de 55 millones de mexicanos que viven en la pobreza, 55 millones de personas que no tienen acceso a nada, por más que trabajen, por más que hagan, no van a poder salir de ese estancamiento en el que están. Esto es muy importante, ténganlo en cuenta, porque cuando hable de estos retos del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando se los especifique, hay que tener en cuenta que no es labor nada más de uno, no es labor del particular, es labor principalísima del Estado. El Estado es quien tiene que actuar. Bueno, nada más les enuncio estos factores individuales que yo reconozco como propios como favorecedores de la corrupción. Pues en primer lugar, la pérdida de valores cívicos y políticos que, por desgracia, han afectado muchísimo a la sociedad. Y eso lo podemos ver en todos los ejemplos, ¿no? Y en todos los casos. O sea, vean ustedes, compañeros, es indignante, y hablando de esta pérdida de valores, y tengo que mencionarlo, ¿qué nos dice el himno nacional? El himno nacional, en una de sus estrofas, nos recuerda, bueno, le recuerda a esta patria que es México, que sepa que si cualquier enemigo con la planta del pie, osare afectar a México, profanar México, se le recuerda a esta patria que todos los mexicanos, en cada mexicano, hay un soldado que la va a defender. Y a mí me indigna profundamente que un cerdo como Donald Trump haya pisado México. Lo comento nada más hablando de esta pérdida de valores cívicos y políticos, pero yo creo que si un cerdo como Donald Trump quisiera pisar territorio mexicano, yo creo que si yo fuera presidente le diría que para entrar en México tendría que ponerse de rodillas y pedir perdón 120 millones de veces, porque esos son a los mexicanos que nos ha ofendido, que nos ha insultado. Pero cuando aquí se puede hacer cualquier cosa, puede un tipo que ha insultado a México, a los mexicanos, diciéndonos criminales, diciéndonos corruptos, violadores, diciéndonos narcotraficantes, y así es todo México, se le invita a venir a mi país, me indigna profundamente, y a todos nos indigna profundamente. Pero ¿por qué se permiten esas cosas? Reflejo de esa pérdida de valores cívicos y políticos que trascienden a quién, a materializar esas frases como las que les mencionaba hace rato: el que no tranza no avanza. Hay que vivir en la deshonestidad. ¿Por qué? Porque viviendo dentro de la legalidad no puedo acceder a nada, no puedo llegar a ese nivel, a esa calidad de vida que pretendo. Es fundamental recuperar esos valores cívicos, esos valores políticos, y para eso el segundo factor individual que favorece a la corrupción pues es una falta de cohesión social, no es una falta de unidad social, porque precisamente por esa pérdida de valores aquí en México lo que privilegiamos, lo que beneficiamos es el éxito personal, no el éxito colectivo, no el éxito nacional. Un éxito que nos haga ver como que fuertes como país, como nación, ¿no? Es el yo, ¿no? Ese yoísmo absurdo, donde si yo estoy bien, pues lo demás que me importa. Como esbozo general de la corrupción, hablo brevemente de qué se ha implementado en México para hacerle frente a esta corrupción. Por la reforma constitucional
General de 2015, de mayo de 2015, esa reforma en materia de combate a la corrupción, se reforma el título 4 de nuestra Carta Magna para hablar ahora de la responsabilidad de servidores públicos, de la responsabilidad de los particulares por faltas administrativas graves y por hechos de corrupción, así como de la responsabilidad patrimonial del Estado. Reforma del 27 de mayo de 2015, que el propio legislativo se fija un plazo al 28 de un año al 28 de mayo de 2016 para dar las leyes secundarias que hagan operativo ese Sistema Nacional Anticorrupción. El Congreso no cumple con ese plazo que se fija y es hasta el día 18 de julio de 2016 donde publica 7 leyes. Bueno, entre nuevas leyes y reformas a leyes. Pero en total son 7 cuerpos normativos que van a hacer operativo el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? Es un ente colegiado encargado de prevenir, identificar y sancionar los hechos de corrupción. ¿Ok? Punto. No es más. ¿Ok? Un cuerpo colegiado encargado de prevenir, identificar y sancionar los hechos de corrupción. Ese cuerpo colegiado entonces va a estar comprendido, lo va a conformar el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el fiscal anticorrupción, el titular del órgano de transparencia en México, del INAI, el magistrado presidente del INAI, un miembro del Consejo de la Judicatura Federal y como séptimo miembro va a ser un miembro del Comité de Participación Ciudadana. Para poder llevar a cabo esa labor de coordinación entre todos los órganos de gobierno y a nivel federal y local, el Sistema Nacional Anticorrupción se estructura con las siguientes leyes secundarias. En primer lugar, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que como ley general establece las bases, mecanismos, procedimientos, se asignan funciones, colaboradores y las facultades propias de cada una de las personas que integren ese Sistema Nacional Anticorrupción. Como segundo cuerpo normativo está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la famosa Ley 3 de 3. Como ustedes ya conocen, lo que sucede en la Ley 3 de 3 comienza con una iniciativa ciudadana, teniendo en mente principalmente que todos los servidores públicos hagan públicas 3 declaraciones: declaración patrimonial, declaración de conflicto de intereses y declaración fiscal. ¿Qué es lo que sucede en todo el debate legislativo? Estas 3 declaraciones se encontraron en el artículo 29. El legislativo dice: no, el servidor público no va a hacer públicas esas declaraciones porque viola un derecho a la intimidad. Cosa con la que estoy de acuerdo, es un derecho fundamental, pero al final de cuentas es un servidor público y para poder ponerle un límite a esos derechos, pues solo puede ser en ley, y aquí está en ley. Y existía un artículo, y entonces el legislativo agrega un artículo 32, donde dice: ok, tu iniciativa privada, ¿quieres que yo declare eso? Yo no lo voy a declarar. Tu iniciativa privada sí lo vas a declarar, pero ¿cómo? Señalaba ese artículo 32 que todo aquel que ejerciera presupuesto público tenía que hacer esa declaración 3 de 3, lo cual se volvía en un completo absurdo. Porque piensen ustedes en profesores aquí de la Universidad de la UNAM, ¿no? Piensen ustedes en cualquier pensionado de una institución federal, piensen ustedes en becarios del CONACYT, piensen ustedes en ese mundo gigantesco de personas. Entonces lo que llega al Ejecutivo, que de hecho es una cuestión histórica, porque creo que es la segunda ley que se veta en todo lo que llevamos de independientes, el Ejecutivo dice: esto va a crear una carga de trabajo absurda, gigantesca, porque se esperarían al año cerca de 36,000 millones de declaraciones 3 de 3. ¿Quién va a procesar eso, no? Con todo de que, bueno, vetan eso, quitan las declaraciones de los servidores públicos, quitan esa obligación de hacerla pública. Pero esta ley de responsabilidades administrativas tiene un gran valor, porque establece cuáles son las conductas propias tanto de los servidores públicos como de los particulares, así como también de las personas morales, que pueden constituir faltas administrativas. Establece sanciones, establece el procedimiento para sancionar.
tercer cuerpo normativo se crea la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde facultan a este tribunal para sancionar en definitiva las faltas administrativas que puede imponer tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación. Y esos son otros dos cuerpos normativos que se modifican. ¿Okay? El cuarto, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, donde se le dan facultades específicas a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar en tiempo real el gasto público y para imponer sanciones. Y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que sea la función pública también quien imponga esas sanciones, pero va a resolver en definitiva el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En la materia penal se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para atribuirle diversas facultades al fiscal anticorrupción y se reforma el Código Penal. Para establecer cuáles son los delitos de corrupción, por supuesto, que básicamente están regulados en el título 10º y 11º del Código Penal Federal, esos delitos cometidos por servidores públicos y los delitos cometidos contra la administración de justicia. En concreto, compañeros, esto para darles un esbozo general qué es la corrupción y cómo se integra el Sistema Nacional Anticorrupción, cuáles son los retos que yo veo a este sistema. En primer lugar, la prevención, ¿ok? Dense cuenta que estas leyes son eminentemente sancionatorias, están enfocadas tanto a la materia administrativa, ese derecho administrativo sancionador, como a la materia penal. Y nada más para que se den una idea, volviendo a la estadística, Transparencia Mexicana dice que en un año se cometen 200 millones de sobornos en México. El censo intermedio nos dice que somos 118 millones de mexicanos, más o menos. Si nos vamos a quedar nada más con la sanción, siempre he dicho, ¿quién va a cerrar la puerta de la cárcel? Se necesita prevenir, y para prevenir es fundamental la educación, es fundamental volver a reeducar en esos valores cívicos, en esos valores políticos que les digo que por desgracia se han perdido. Tenemos que llegar a que se vuelva un repudio generalizado a la corrupción. Como segundo reto, recuerden ustedes que no existen recetas mágicas. La corrupción es multifacética y no se puede atacar desde una sola perspectiva. El Sistema Nacional Anticorrupción está enfocado nada más en leyes, ¿ok? Nada más en el orden jurídico, pero no se puede creer que por la publicación de un cuerpo normativo ya con eso se van a cumplir las leyes. Necesitamos ver ahora que se apliquen, pero no solo el orden jurídico, ¿no? No, porque como les digo, es multifacético y la labor tiene que ser en conjunto, no solo leyes, no solo el civismo, no solo elevar el nivel económico, tiene que ser una labor en conjunto. Y esa labor en conjunto va el tercer reto que yo veo, que es la visión estratégica que tiene que tener el Estado. El Estado tiene que actuar para que se pueda reducir la corrupción a esos niveles tolerables de los que le hablaba. Es labor principalísima del Estado actuar en todos estos rubros. En particular, por sí solo, esa frase que dicen es que comienza en casa y si en casa educamos de que no se tiene que hacer, sí, pero créanme que eso va a ser una gota de agua en el océano. Tiene que ser a través de las esferas de poder, a través del Estado, donde se empieza a combatir efectivamente la corrupción. Y el cuarto reto que veo es el imperio de la ley, que efectivamente se aplique, se cumpla el orden jurídico y que no se llegue a los absurdos que generalmente vemos en México, donde se copia esa frase que proviene de allá de las 7 partidas de obedézcase pero no se cumpla, ¿no? Se tiene que aplicar ese orden jurídico en el entendido de que nadie por encima de la ley. Compañeros, no les quito más su tiempo, creo que me he excedido y tienen más conferencias, más cosas que hacer. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Yo les agradezco muchísimo su atención y de todos sus... Bien, pues, a nombre del soy director de esta facultad de Derecho, el doctor Roberto Bustamante, queremos darle un testimonio, un reconocimiento de esta conferencia, porque es una conferencia muy interesante que usted nos ha brindado para toda nuestra comunidad de la Universidad Abierta el día de hoy sobre los retos del Sistema Nacional de Corrupción.
como ya usted lo bien ha dicho, son grandes objetivos, todo lo que tiene que ser el Estado, pero que de alguna forma se tiene que llevar a cabo y ya no tarda tanto. Y ya que bueno que nuestros alumnos ya cuenten con este conocimiento de lo que está por venir. Doctor Fernando de Ceballos, muchas gracias. Muchas gracias.